Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Hoy estamos viendo subidas importantes tras ese dato del desempleo en Estados Unidos. Lo comentábamos ayer. Este dato sí que era realmente importante y sí que podían cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque decíamos que todo había comenzado con unos datos negativos del desempleo en Estados Unidos que nos habrían llevado a pensar que podríamos entrar en recesión en los próximos meses. Y si de nuevo empezamos a ver datos negativos, se podría dar la vuelta y volver a caer, pero si por el contrario veíamos cómo esos datos se empezaban a revertir otra vez, el mercado se lo podría tomar bien y poner rumbo de nuevo a máximos. A la vez, decíamos en la sesión de ayer que nos encontrábamos en una zona totalmente clave de resistencia. Y bien, esa zona de resistencia es la que hoy están intentando superar los índices. Por lo tanto, es totalmente clave, tanto en la sesión europea como en la sesión americana, que el cierre esté muy cerca de máximos para consolidar esa ruptura de esa zona tan importante de resistencia que tenemos ahora mismo en los índices. Lo repasaremos en el vídeo del resumen semanal porque creo que es totalmente clave esa zona para pensar que vamos a volver ya a la zona de máximos y para quizás descartar esos fantasmas de ese retesteo a la zona de mínimos. Así que muy interesante lo que estamos viviendo hoy en los mercados. Hoy vamos a analizar tres acciones que son la cotización de IAG, que estamos viendo cómo se está despegando esa zona que decíamos que era totalmente clave de soporte. Vamos a ver si ya podríamos pensar que de nuevo va a repuntar con bastante fuerza o continuará con ese movimiento lateral. Y la segunda y la tercera de las acciones son BBVA y Bankinter. Dos acciones que lo están haciendo muy bien en la sesión de hoy. Están viendo subidas importantes y están superando también resistencias que podrían marcar que pueden poner rumbo de nuevo a la zona de máximos. Vamos a ver si nos podemos fiar de esas rupturas. Así que venga, vamos con los tres análisis de hoy. Bien, pues como cada día vamos a analizar las tres acciones desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver estos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros cómo decíamos que era totalmente clave mantenernos sobre la zona de los 1,90, porque en esa zona podría estar el límite quizás para ya empezar a pensar que ese hombro, cabeza, hombro, fijaros que analizábamos en el semanal, que se veía muy bien, se podría confirmar. ¿Y por qué traemos hoy la cotización de IAG? Porque estamos viendo una subida bastante importante por encima de la zona de 1,90 con bastante claridad y está intentando superar la media móvil de 70 sesiones. Es decir, el movimiento de hoy está siendo totalmente clave. Si conseguimos cerrar la sesión y acabar la semana, yo diría, por encima de esa media móvil de 70 sesiones, podría ser muy buena señal. Y si encima lo hacemos por encima de la zona de los 2 euros, yo creo que sería muy, pero que muy positivo. ¿Dónde nos podríamos ir en ese caso? Como mínimo, zona de 2,07, pero yo creo que los inversores podrían empezar a pensar que ya hemos puesto fin a toda la corrección y podrían entrar de nuevo con alegría y llegar hasta la zona de los 2,14. Esa zona totalmente clave en el gráfico. A partir de ahí tendríamos una zona de los 2,26, pero ya se abriría la puerta a volver a marcar esos máximos que tenemos en los 2,55. Es una zona muy importante. Como ya hemos dicho muchas veces, si consiguiera superar esa zona, podría tener vía libre para intentar recuperar todo lo que habríamos perdido durante el año 2020. Es una zona totalmente clave en el medio largo plazo. Por lo tanto, pues lo está haciendo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que estoy notando tanto en IAG como en otras muchas acciones, que el volumen está siendo muy, pero que muy bajito. Y fijaros, la sesión de hoy también ha cerrado, serán las 4:30 de la tarde aproximadamente, y el volumen está siendo excesivamente bajo, muy bajito el volumen. Por lo tanto, pues bueno, eso no nos va a indicar que se frene la subida, pero lo que sí que nos está diciendo es que o entra gasolina en el momento que los inversores vuelven a coger confianza de nuevo y entra la demanda, o en el momento que vuelva a haber turbulencias, podemos volver a ver caídas importantes. Esa es la pega que le podemos poner a la cotización de IAG. Pero fijaros como en el semanal, el movimiento de hoy está siendo muy importante. Y además en la zona de los 1,97 aproximadamente se encontraría también la media móvil de 200 sesiones, es decir, superarla de nuevo también sería muy positivo. Fijaros, nos habríamos apoyado en la media 70 y vuelta para arriba. Fijaros qué bien se ha comportado con esa media móvil de 70 sesiones. Si ahora consigue superar la media de 200, sería maravilloso. El riesgo estaría en que aquí volviésemos a corregir.
y al final iría tanto el contra la fuente que al final acabaríamos ganando probabilidades de que perdiese esa zona de los 1,90 y eso complicaría muchísimo la situación de IAG. Hay que tener en cuenta lo que decíamos hace un par de semanas, cuando, tres ya no sé, cuando volvía de vacaciones. Os decía que había notado, sí, que es verdad que había turismo, pero que tenía la sensación de que el consumo era menor y que a la vez estaba leyendo por Twitter a mucha gente decir que donde estaban de vacaciones estaban notando que otros años había más gente y este año pues había menos gente, había menos aglomeraciones, se podía cenar bien, se podía comer bien, sin cola, sin listas de espera y sin ni siquiera reservar. Eso puede ser una señal de dos cosas clave. La primera, que el turismo puede empezar a flojear. Evidentemente, los precios estaban desorbitados este año. Y lo segundo, el consumo se reduce. Si se reduce el consumo, puede ser muy negativo. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, aparte de que IAG pues, está totalmente dentro del sector turístico, si empezamos a ver que el turismo se empieza a reducir, IAG puede que le cueste hacerlo bien. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que ojito, porque si vemos esa tendencia con gente de nuestro alrededor que nos lo comenta, aunque veamos subidas importantes ahora en la cotización de IAG, que no se haría para nada descartable, hay que tener cuidado, porque ese dato, quizás más de un análisis fundamental, también sería muy, pero que muy importante. Vamos con la cotización del BBVA. Fijaros, habíamos roto esa media móvil de 200 sesiones que decíamos que era el pilar fundamental. Y decíamos, ojo, porque una vez que ya la hemos perdido, quizás va a poner en pausa como mínimo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022. Pero si encima ahora no la superamos de nuevo, podría implicar que podemos volver a caer con bastante fuerza y dar continuidad a la tendencia bajista. De momento la está recuperando y eso es buena señal, porque aunque no nos marque ya que nos vamos a ir a la zona de los 11 euros y a marcar los máximos crecientes, yo creo que le va a costar pues algo parecido a lo que veíamos en 2023 y fijaros que le costó muchos meses superar los máximos. Es un movimiento muy parecido. Eso no nos lo va a marcar, pero sí que nos da un poquito más de tranquilidad porque a lo mejor acaba dando lugar a un movimiento lateral para luego dar continuidad a la tendencia alcista, como pasó por aquí. El problema, pues que hemos perforado la media de 200 sesiones y eso me parece bastante simbólico. Y el problema también es que seguimos manteniendo la directriz bajista. ¿Vale? Entonces quizás la confirmación de que no va a continuar la caída marcando unos mínimos decrecientes sería superar esa directriz. Estamos muy lejos ahora mismo, pero la primera señal positiva ya la tenemos al superar la media móvil de 200 sesiones. Hay que tener en cuenta que llevamos mucho tiempo sin probar la media de 200, simplemente la había probado en 2023 con esas caídas tan verticales y en el resto de la subida el principal soporte había sido la media de 70. Vale. Entonces, quizás yo creo que para tener la primera señal anticipada de poder romper esa directriz bajista sería superar la media de 70 sesiones, que era hasta los 9,50. Si consiguiera irse hasta ella y superarla, puede que tuviésemos una señal anticipada de que vamos a volver cerca de la zona de máximo. Si vemos que actúa como resistencia, cuidado. Cuidado de nuevo, ¿eh? No hagamos este movimiento y demos continuidad a la tendencia bajista. Porque anteriormente ha sido un soporte vital en toda la subida. Y eso lo que nos marca es que se tiene muy en cuenta dentro de la inversión del análisis técnico del BBVA. Y si antes actuaba bien como soporte, ahora podría actuar muy bien como resistencia esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, señal positiva, sí, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Hay otros valores que quizás tienen señales más positivas que el caso del BBVA, pero es que era lo que decíamos, llevamos cayendo ya desde el mes de abril y mayo. Por lo tanto, eso nos hacía complicado. Fijaros cómo también teníamos una divergencia que se acabó cumpliendo y marcó una caída más importante que nos llevó muy cerquita de la media de 70 y poco más podemos ver. Simplemente que se ve muy bien esa tendencia bajista. Y en el mensual no teníamos divergencias, pero sí que tenemos algo que puede ser bastante representativo. Fijaros cómo en la subida el volumen era más bajo. Fijaros por aquí de lo que veíamos al comienzo de la subida en 2022. Síntoma de agotamiento y cuando comenzaron las caídas el volumen era muy alto. Lo positivo, ¿cuál era? Que el volumen era decreciente y eso nos marcaba que quizás no íbamos a continuar corrigiendo con bastante fuerza y se iba a tomar un descansito y es lo que parece que ha llegado. Ya ahí que estamos viendo ese rebote ahora mismo en el gráfico. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Bankinter. En este caso, fijaros cómo las señales ya son más positivas.
Se apoyó para empezar sobre la media de 200, eso es buena señal. Anteriormente actuó como soporte, ya de nuevo actuó como soporte, vale, simple corrección. Y además teníamos una zona clave los 7.55, que es donde también nos podríamos encontrar con la media 70. Y con la subida que estamos viendo hoy cercana al 3%, está consiguiendo superar esa zona, es decir, estamos rompiendo dos zonas de resistencia a la vez. Ahora donde hemos entrado en ese movimiento lateral que teníamos, fijaros, en el mes de junio y principios de julio, entre la zona de los 7,78 y la zona de los 7,55. Podemos estar moviéndonos en esta zona, pero yo creo que sería una buena señal, una señal de fortaleza, se podría consolidar ahí y a partir de ahí ver el impulso quizás hasta la zona de máximos de nuevo. Es decir, puede que le esté haciendo bastante bien ahora mismo en la cotización de Bankinter. Estoy liando, quitando soportes y flechas, historias y al final desvirtúo el gráfico entero. Así, fijaros. Vale, entonces ahora podríamos ver un movimiento así. Vuelta para abajo, apoyo a la media 70 y a partir de ahí busca el repunte a máximo. Eso sería muy buena señal, pero que muy buena señal si ahora conseguimos consolidarnos sobre la media 70. Pero para ello va a ser clave, como decíamos antes, tanto el cierre de la sesión de hoy como el cierre de la sesión de mañana, el cierre semanal, porque si vemos que la semana acaba en máximos, fijaros la vela tan alcista que estaría haciendo esta semana para dar continuidad a lo que veíamos la semana pasada. Y esa vela nos podría marcar que la próxima semana podríamos seguir manteniéndonos al alza, lo que sería muy, pero que muy positivo en el gráfico. Fijaros cómo en el semanal tenemos una divergencia que la había perforado. Eso era una señal peligrosa, pero como decimos, está recuperando muy bien. Si ahora la vuelta hubiera llegado solo hasta la zona de 7.44 y hubiéramos visto que ya no conseguía superar esa zona y entraba la debilidad, sería muy negativo, porque sería un pullback a la base de la divergencia y podría continuar corrigiendo. Pero fijaros como de momento lo está haciendo muy, pero que muy bien. Y en el mensual, pues fijaros, pasa algo muy parecido a lo que decíamos en BVA. Al final de la subida entraba muy poquito volumen y luego con las caídas sí que hemos visto más volumen. Y ahora con la recuperación, pues bueno, estamos a mitad de mes, pero el mes pasado vimos también cómo el volumen era bajito, ¿vale? Es decir, cuidado porque ahora aunque nos estemos recuperando, estamos viendo cómo la fuerza de la demanda es muy baja, tenemos poquito volumen. ¿Eso a qué va a dar lugar? Pues yo creo que puede dar lugar a movimientos laterales y eso se puede aplicar a muchas acciones. Un movimiento lateral, quizás, y un sustito, caída, de nuevo nos recuperamos, siempre si conseguimos mantener esas zonas clave de soporte en el gráfico. Por lo tanto, yo creo que es lo que nos va a esperar en la bolsa quizás en los próximos meses, un movimiento lateral con bastante volatilidad, porque va a haber miedos cuando salgan datos un poco más negativos, como esos datos del desempleo. Hoy ha sido muy curioso porque ha sido el dato del desempleo, ha salido mucho mejor de lo esperado, pero a la vez han salido más datos económicos en Estados Unidos que también nos pueden marcar el rumbo de la economía y han sido muy negativos. ¿Qué pasa? Que nadie les ha hecho caso. ¿Por qué? Porque todos los focos estaban puestos en el dato del desempleo. Así que bueno, ha cambiado muchísimo el panorama y la psicología de los inversores en las últimas semanas con todo lo que hemos visto. Y esto lo vamos a explicar en el vídeo del resumen semanal del domingo porque es muy curioso. Antes un dato positivo parecía que era malo para las bolsas y provocaban caídas y ahora cuando vemos datos positivos la bolsa sube. Vamos a explicar el domingo a qué se debe todo esto. Así que bueno, no me enrollo más. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.